¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos al video número 15 de SketchUp 2020. Hoy vamos a ver la herramienta Rotar, que es una herramienta muy pero muy útil, tanto como por ejemplo la herramienta Mover, y algunos comportamientos similares también tiene. Voy a pasar a una vista superior y vamos a hacer una línea, para primero empezar con una línea. ¿Sí? Escape. La herramienta Rotar yo la tengo configurada, es esta que está acá, y yo la tengo configurada con la letra E en mi teclado. Cuando yo presiono la letra E, se pone la herramienta Rotar y se pone este transportador. Este transportador me permite que yo posicione en donde quiero, ¿sí?, el punto de pivote. Lo que tiene ahí marcado esa cruz es el punto de pivote, y a partir de ese punto de pivote comenzar entonces una rotación de un objeto. El objeto tiene que estar seleccionado antes o puede estar seleccionado con la propia herramienta. O sea, igual que la herramienta Mover, yo me puedo venir arriba del objeto y una vez que la máquina lo detecta, yo me puedo posicionar en un punto. Por ejemplo, acá hago un clic, suelto, ¿sí? Ahora posiciono desde donde quiero que empiece a rotar. Esta cuerda me indica cómo yo quiero rotar el objeto. En este caso yo me voy a poner entonces en este punto, hago un clic acá y empiezo a mover y estoy rotando entonces el objeto, ¿sí? Como lo están viendo ahí. Si yo quiero hacer una copia, presiono control, ¿sí? De la misma forma que lo hacíamos con mover, ¿se acuerdan? Cada vez que nosotros queremos hacer una copia de un objeto, presionamos control en el momento que estamos haciendo el movimiento y entonces se genera una copia. Así que si yo presiono control ahora, tengo una copia ahí. Otro dato importante, si se fijan, es que hace snap cuando llega a estos ángulos, ¿sí? Y si vienen acá, lo controlan mucho mejor. Desde acá es más difícil controlarlo, donde hace snap. Pero si se vienen acá, ven que salta como a intervalos, ¿sí? Y es mucho más sencillo controlar esto de los ángulos. Si miran abajo, a la derecha, dice ángulo, y van a ver que está saltando de 15 grados en 15 grados. Eso es porque lo tengo configurado así. De hecho, se los voy a mostrar. Voy a poner uno acá, por ejemplo, que es 45 grados. Voy a abrir acá entonces a ventana, información del modelo, unidades, y si acá se fijan, activar intervalo de ángulo en 15 grados. Esto ustedes lo pueden desplegar y lo pueden cambiar por la cantidad que ustedes quieran, ¿sí? Supónganse que le pongo 45, ¿sí? Fíjense cómo cambia el transportador, ¿sí? Si le pongo cada 10, ahí tenemos cada 10, ¿sí? Voy a dejarlo cada 15. Bien, voy a cerrar esto. Así que desde ahí pueden cambiar entonces los intervalos de ángulo. Si ustedes ahora lo que quisieran rotar es todo esto, cuando vienen con esta herramienta, fíjense que lo que se les selecciona son las porciones, porque esto ya se quedó pegado y está seleccionando las porciones. Así que no les serviría hacerlo de esta forma. Tendrían que primero hacer una selección de lo que quieren rotar, o sea, seleccionar todo, luego pasar a la herramienta rotar, venirse a apoyar donde quieren empezar la rotación, ¿sí? Por ejemplo, puede ser este punto, puede ser este punto, o puede ser un lugar acá, donde no hay nada. Vamos a suponer que yo quiero empezar la rotación acá. Hago un clic acá, marco desde donde quiero empezar la rotación, o sea, puedo marcar de dónde quiero empezar la rotación, elijo este punto, empiezo mi rotación y supónganse que hago control, ¿sí? Y pongo, supónganse, ahí, y ahora digo 5x, como hacíamos con mover, ¿sí? O 12x. El mismo comportamiento que teníamos con mover. Voy a hacer control Z para deshacer. Del mismo modo, nosotros podemos, por ejemplo, seleccionar todo el objeto, venir a la herramienta rotar, ponernos acá, por ejemplo, o en el punto que queramos, hacer un clic acá, empezar la rotación desde este punto si quiero, no tengo por qué empezarla desde aquel, puedo empezarla desde acá o desde donde quiera, ¿sí? Hago un clic acá, empiezo mi rotación, ¿sí? Pongo control y supónganse que genero una copia hasta este lado, hasta el lado opuesto, ¿no? 180 grados. Yo puedo establecer esto de esta forma o puedo escribir 180 grados. O sea, yo puedo estar así y decir 180 y presionar Enter y se coloca en 180 grados. Y ahora puedo poner, por ejemplo, dividido 20 y presionar Enter y tengo 20 copias divididas en estos 180 grados de rotación. Bien, voy a hacer Control Z. ¿Qué otra cosa importante les puedo nombrar con respecto a esta herramienta? Supónganse que ustedes tienen una figura tridimensional, entonces ya no tienen un plano, sino que tienen, por ejemplo, un rectángulo. Vamos a suponer un rectángulo aquí, vamos a hacer un push-pull, y ustedes quieren rotar esto. Vean que cuando ustedes vienen con la herramienta girar, ¿sí?
La herramienta girar, cuando detecta una cara, se posiciona para ayudarlos a la rotación. Fíjense que si yo me voy a una cara de este sentido, se pone de color azul. Si me vengo una así, se pone de color verde. Y si me vengo una así, se pone de color rojo. Y si hubiera una cara que no estuviera acompañando los ejes, vamos a generar una acá. Entonces, como es de esperarse, se pondría de color negro. ¿Sí? O sea, porque no está acompañando a ninguno de los ejes. Supónganse que quiero rotar todo este objeto. Entonces, ¿qué hago? Lo selecciono, le doy, por ejemplo, triple clic, vengo a la herramienta rotar, ¿sí? Y yo sé que si me pongo arriba de una cara de estas, por ejemplo, lo puedo tomar desde este punto, hacer un clic acá, venir a este punto, o a cualquiera, o acá, o a donde quiera, y empezar entonces la rotación, presionar control, y ahí tengo entonces la copia de ese objeto y lo estoy rotando en el eje verde, ¿sí? Bien, escape. Si me vengo a este punto, lo mismo, me pongo acá, ¿sí? Hoy se me cambió a azul. ¿Cómo hago ponerlo de vuelta a rojo? Bueno, con las flechas. ¿Recuerdan las flechitas? Flechita a la derecha, rojo. Flechita a la izquierda, verde. Flechita hacia arriba, entonces azul. Y flechita hacia abajo, entonces es magenta. ¿Sí? Vamos a ponerlo en rojo. ¿Sí? Flecha a la derecha. Hago un clic en este punto. Hago un clic en este punto y comienzo la rotación. Sin ningún problema. ¿Sí? Así que yo no estoy condicionado por la situación de que me detecte o no me detecte la cara. Yo puedo con las flechas cambiar entonces a donde a mí me sea necesario para hacer la rotación que quiero. E incluso puedo establecer un punto que no tenga nada que ver con el propiamente dicho el objeto. Yo puedo agarrar y por ejemplo poner ahora eje verde y venirme acá, por ejemplo al punto 00, hacer un clic acá y empezar acá una rotación desde ese punto. ¿Sí? No sé, vamos a poner ahí y voy a poner 10x, ¿sí? Y tengo entonces una rotación desde este punto con este objeto. Voy a hacer control Z. Así que no tengo por qué aceptar un punto sobre el objeto. Yo puedo poner cualquier punto de pivote que a mí me interese en el espacio 3D. ¿De qué otra forma puedo orientar, por ejemplo, los ejes? Yo puedo agarrar y venirme, por ejemplo, seleccionar un objeto y venirme y pasar a la herramienta de transportador y, por ejemplo, posicionarme en un punto, en este punto, y ahora hacer un clic, mantener apretado el botón izquierdo, lo tengo apretado y ahora tiro hacia el sentido que quiero que se bloquee entonces este transportador. Entonces tiro, por ejemplo, de esta forma, y si lo pongo acompañando un eje se va a poner rojo, si lo pongo acompañando el otro eje se va a poner verde, y si lo pongo acompañando el otro se va a poner azul. Pero también puedo poner un eje propio mío, o sea, yo puedo agarrar y decir, bueno, que quiero que el eje de rotación ahora sea este, ¿sí? O sea, y si se fijan se pone negro. Yo suelto ahí el botón izquierdo y ahora ya estoy en condiciones de poder empezar a rotar mi objeto. Tengo que elegir un punto, ¿sí? Un punto donde yo quiero empezar a rotar el objeto. Supónganse que elijo este punto, ¿sí? Fíjense que yo orbité y el comando no se sale, ¿sí? Apreté la ruedita del ratón y estoy orbitando. Ahora hago clic acá, ¿sí? Empiezo el movimiento, aprieto control si quiero y estoy dejando una copia. Y estoy rotando sobre un eje que acabo de inventarme yo recién. 20x, ¿sí? Lo acabo de inventar recién este eje, ¿sí? Control Z. Reitero, eso se hace haciendo un clic en un punto, aprieto el botón izquierdo, dejo el botón izquierdo apretado, me muevo hacia donde quiero que apunte el eje de rotación, busco un punto de inferencia, busco un punto donde pueda, digamos, controlar este eje de rotación, suelto el botón izquierdo y ya está fijado el eje de rotación para empezar a rotar entonces el objeto. Recuerden que cuando ustedes copian un objeto que no está protegido, como en este caso, por ejemplo, este objeto, si yo me vengo con la herramienta rotar y lo tomo desde un punto y empiezo a rotarlo, puedo apretar control ahora, ¿sí? Y yo, por ejemplo, voy a hacer esto y poner ahora 5x. Y yo esto todavía, como estoy en el comando, lo puedo cambiar a 10x, por ejemplo, y no hay problema. O lo puedo volver a 2x y dejar entonces dos copias y no hay problema. Pero cuando yo salga del comando, o sea, una vez que yo, por ejemplo, paso a otra herramienta, por ejemplo, a seleccionar, ¿sí? Y hago un clic afuera, esto, como no está protegido, todo esto se quedó pegado, ¿sí? O sea, todo esto ahora es un solo volumen, ¿sí? Conforma una sola cosa, no tengo forma de separar uno del otro. Lo mismo me pasa, por ejemplo, con una línea.
Si yo tengo una línea, ustedes saben que si yo borro esto, esto es una línea entera ahora. Pero si yo la roto, como lo vimos antes, vengo y agarro y digo, bueno, control y empiezo una rotación. Supónganse que hago una rotación, no sé, de este estilo y le pongo 20x. Tengo esto, ¿sí? Pero esto ahora ya no es más una línea. Cuando yo vengo acá son un montón de pedacitos porque fueron cortadas en este punto, ¿sí? O sea, son un montón de pedacitos de línea, ya no es más una sola cosa. ¿Se entiende? Así que ténganlo en cuenta cuando están usando la herramienta. Bien, y eso es todo por hoy. Creo que les comenté lo más importante y lo más útil de esta herramienta. Practíquenla porque todo esto es práctica. Aprender a usar SketchUp no es más que ponerse a dibujar y practicar. Los veo en el próximo video. Chau, chau.